Vamos entonces al libro del Éxodo, en el capítulo 34, el versículo 1. Lo voy a leer y dice, y Jehová dijo a Moisés, voy a leer del verso 1 hasta el verso 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Y Moisés, dice el verso 4, entonces alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Cuando llegamos a este punto de la historia en el libro del Éxodo, vemos que el contexto de esta cita es la rebelión del pueblo de Israel con el becerro de oro. Ya tú sabes la historia, ¿verdad? Moisés subió al monte por 40 días, 40 noches. Dios le reveló ahí todo lo que era la revelación del tabernáculo, y le habló también acerca de las leyes, los 10 mandamientos, etcétera. Y entonces cuando Moisés estaba arriba del monte con el Señor, el pueblo abajo, como pasaron 40 días, el pueblo se desesperó, y entonces le dijeron a Aarón, quién sabe qué pasó con Moisés, haznos un Dios, ¿verdad?, al que nosotros podamos adorar y al que nosotros podamos rendirle culto. Y Aarón obedientemente, tristemente, les hizo un becerro de oro, y entonces todo mundo se volcó en una fiesta hacia este ídolo. Entonces, fíjate qué triste, ¿no? Mientras que Dios estaba hablando con Moisés acerca de su pueblo, acerca de una nueva relación, una nueva revelación, una nueva comunión, acerca de ir y conquistar la tierra prometida, el pueblo abajo del monte estaba haciendo de las suyas y estaba en un total y completo desorden espiritual. Entonces, la comunión que estaba teniendo Moisés con el Señor se vio interrumpida por el pecado del pueblo. Y ahí, si tú vas conmigo un poquito atrás en el capítulo 32, Éxodo capítulo 32, el versículo 7 al 10, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjate, entonces Moisés baja para enfrentar el pecado del pueblo y luego intercede por ellos delante de Dios, ¿verdad? Una vez que ha hecho las paces con el pueblo y Dios, entonces Moisés pide 2 cosas. Número 1, fíjate, es muy interesante esto, porque una vez que Moisés ya hizo las paces con Dios, Moisés le dice, Señor, te pido, número 1, que tu presencia vaya con nosotros, ¿verdad? Porque Dios estaba tan enojado que estaba hablando, por esto que habían hecho del becerro de oro, que estaba hablando de mandar a un ángel con Moisés y con el pueblo para que los defendiera y pudieran entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice a Dios, no, Señor, por favor te pido que si hemos hallado misericordia delante de ti, no mandes a tu ángel, que tú vayas con nosotros. No queremos a tu ángel, no queremos un ángel guiándonos por el desierto y entrando con nosotros a la tierra prometida. Te queremos a ti, Señor. Entonces, por favor, ven tú con nosotros y ayúdanos a conquistar esa tierra prometida. Número 1. Y número 2,
Si de verdad he hallado gracia en tus ojos, Señor, pues entonces muéstrame tu gloria. Dice ahí en el capítulo 33, seguimos en el libro del Éxodo, el capítulo 33, en el versículo 18, dice que Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios, increíblemente, hermano, le contesta y le dice, no puedes ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Te voy a mostrar mi gloria, solo que no vas a poder ver mi rostro porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Entonces, pero yo te voy a mostrar mis espaldas y vas a ver mi gloria. Y entonces le dice, entonces prepárate de nuevo para subir de nuevo al monte. Y entonces Moisés se prepara, ¿verdad? Alisa las tablas, porque acuérdate que cuando bajó la primera vez estaba tan enojado por el becerro de oro que habían hecho que Moisés rompe las tablas ahí delante de ellos y entonces ahora Dios le dice, pues ahora hazte unas nuevas tablas, ¿verdad? De piedra y sube con ellas al monte para que yo vuelva ahí a dictarte mis leyes y mis ordenanzas. Y entonces Moisés hace lo que Dios le dice, alisa las tablas, ¿verdad? Con la promesa, escucha, de que Dios le va a mostrar su gloria. Y entonces Moisés toma las tablas y sube con ellas al monte, y estando ya en la presencia de Dios, vete conmigo otra vez ahí a Éxodo capítulo 34. Pero ahora vamos a ver el verso 6 y 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Escucha lo que viene a continuación porque es muy interesante. Dice, y Jehová estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y escucha lo que Dios proclamó. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es increíble este pasaje, hermano. Es muy importante este pasaje porque dice que Dios le dice Moisés le dice a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, yo te voy a mostrar mi gloria, solo que te voy a esconder en medio de la peña para que no veas mi rostro, vas a ver solo mis espaldas, pero yo te voy a mostrar mi gloria. Y en el momento en que Moisés esté escondido en el hueco de la peña y la gloria de Dios pasa por enfrente de Moisés, Dios va proclamando algo de sí mismo. Dios habla de su carácter. Dios proclama su carácter. Y eso es muy importante, muy interesante, hermano, porque la pregunta que entonces nos hacemos es, ¿qué dice Dios de sí mismo? Y lo que Dios dice de sí mismo son tres cosas importantes que yo te quiero hablar el día de hoy. Y el día de hoy mi predicación la llamé Dios es bueno. Dios es bueno. Porque fíjate las tres cosas que Dios proclama de Él mismo. Dios dice de Él mismo en esta ocasión cuando pasa allí por enfrente de Moisés. Dice, número 1, yo soy fuerte. Escucha, hermano. Dios se dice o habla de sí mismo, yo soy un Dios fuerte. Yo soy un Dios que no puede ser comparado con los dioses de Egipto. Yo soy un Dios todopoderoso. Yo soy un Dios que hace maravillas. Yo soy un Dios fuerte y temible. Déjame decirte esta mañana, hermano, todos los dioses, pasados, dioses con D minúscula, pasados, presentes y futuros, no son nada.
ningún Dios existe. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 4 que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios verdadero. Solo Jehová es Dios, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la carta a los Filipenses, Pablo dice que toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, un día se van a doblar, ¿verdad?, delante de el Señor Jesucristo y van a reconocer a Jesús como el Señor de todo. Y nosotros los cristianos no tenemos ningún problema con esa declaración, porque sabemos que Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno solo. No hay tres dioses, no adoramos tres dioses, adoramos a un solo Dios trino que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Dios, ese Jehová es poderoso, ese Dios es fuerte, ese Dios es milagroso, ese Dios es todo poder, tiene toda autoridad, nada escapa fuera de su voluntad. Ahora, pero fíjate qué interesante. El Señor no se queda en esa declaración, el Señor no se queda en esa parte de su carácter, sino que avanza. Dice, yo soy fuerte, punto. Y luego cambia y empieza a decir que Él es, escucha ahora todas las características de su carácter: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y dice ahí en el versículo 7 que leímos, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese punto número 2, hermanos, si quisiéramos resumirlo en una sola palabra, es que Él es bueno. Dios es bueno. Fíjate que Dios no sigue hablando de sus atributos como un Dios increíble, grande, majestuoso, que sí lo es, pero no se frena ahí, no se detiene ahí, sino que ahora comienza a dar varios atributos de su carácter bondadoso, porque Dios quiere, hermano, que lo conozcamos más por la gloria de su misericordia que por la gloria de su majestad o poder. El ejemplo más claro para Moisés era lo que acababa de pasar, el pueblo rápidamente abandonando a Dios por un ídolo de oro, y Dios, hermano, Dios que es bueno, perdonándolos y guiándolos a la tierra prometida, diciéndole a Moisés: está bien, Moisés, no va a ir mi ángel con ustedes, yo voy a ir en persona. Está bien, Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Te la voy a mostrar. O sea, tenemos un Dios, hermano, que se deleita en misericordia. Tenemos un Dios que es verdaderamente bueno. Ahora, déjame decirte esta mañana, por ejemplo, hay casos en la Biblia donde hay personajes que sabían que Dios era bueno, pero ellos se creían más justos que Dios, ¿no? Uno de esos casos es Jonás. Jonás entendía la parte bondadosa del carácter de Dios, pero él se sentía más justo que Dios. Y esa era la razón por la cual él no quería ir a Nínive. Si vas conmigo, ve conmigo por favor al libro de Jonás en el capítulo 4. Doy tiempo para que lo encuentres y tomo agua, ¿verdad? Jonás en el capítulo 4, y fíjate ahora el versículo 2. Lo voy a leer. Dice: y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová. Fíjate, esta es la oración de Jonás. Una vez que Dios ha perdonado al pueblo de Nínive, una vez que el pueblo de Nínive se arrepiente, una vez que el pueblo de Nínive ayuna, una vez que el pueblo de Nínive se pone en silicio y ceniza y pide misericordia a Dios porque reconocen que han pecado. Y en ese momento Jonás está muy enojado. Y entonces dice que oró a Jehová. Ahí Jonás capítulo 4 verso 2. Dice y pregunta: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, fíjate cómo habla Jonás, que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Escúchame, hermano, Jonás sabía el carácter bueno y misericordioso de Dios. Jonás sabía que si los ninivitas, que eran los asirios, ¿verdad? Nínive era la capital de Asiria, y él sabía que si los asirios que vivían en la capital, en Nínive, se arrepentían, Dios podría perdonarles y Dios podría tener misericordia de ellos. Pero él no quería que los asirios se arrepintieran. Él quería juicio para los asirios. Él quería que toda la mano poderosa de Dios, de ese Dios fuerte, escúchame, de ese Dios fuerte, de ese Dios que es todopoderoso, cayera por encima de los asirios y los destruyera y los aniquilara, porque los asirios eran idólatras, porque los asirios eran sanguinarios, porque los asirios se envolvían en brujería, en hechicería, porque los asirios hacían toda clase de males a un montón de pueblos alrededor. Eran la potencia mundial de ese momento, y Jonás estaba deseando con todo su corazón que el juicio de Dios cayera sobre esa gente pagana, incircuncisa, idólatra, ¿verdad? Y entonces Jonás dice, cuando Dios le habla y le dice, ve a Nínive y predícales y profetízales que traigo un juicio para sus vidas, Jonás dice, no, yo no quiero ir, porque si ellos se arrepienten, y si ellos te buscan, y si ellos verdaderamente son redarguidos por ti, entonces se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. ¡Wow! Porque ya conozco que eres un Dios bueno, y eres un Dios que se duele del castigo, y eres un Dios misericordioso. Y yo, Jonás, no quiero darles ni un tantito de oportunidad a los asirios. ¡Wow, hermano! ¡Qué interesante! Jonás quería justicia a toda costa. Pero Dios es tardo para la ira, porque Él en su misericordia, hermano, escúchame esto que voy a decir, demora la ejecución de su justicia. Dios nos espera, Dios es paciente con su gracia y alarga lo más que puede su misericordia. Escúchame, por amor hacia ti y hacia mí y hacia todo el ser humano. Por eso realmente, hermano, Dios no nos paga como merecen nuestras obras. No nos paga de acuerdo, gracias a Dios, no nos paga de acuerdo a su justicia, nos paga de acuerdo a su misericordia, nos paga de acuerdo a su bondad, nos paga de acuerdo a su amor. Por eso, una de mis citas preferidas, y yo se los he dicho en otras ocasiones allá en la iglesia, es Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Ahí está muy cerquita de Jonás. Búscalo, por favor. Miqueas 7, 18 y 19. El profeta Miqueas pregunta, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado? Escúchame, ese es el corazón de Dios, hermano. Dios quiere, Dios puede perdonar la maldad y olvidar el pecado. Dice ahí en la cita de Miqueas 7:18, del remanente de su heredad. Pregunta el profeta, ¿verdad? Dice, ¿qué Dios hay como tú? Y la respuesta es ninguno. No existe, no hay otro Dios, solamente Dios, y Él es el único, dice el profeta Miqueas, que puede perdonar la maldad, que puede olvidar el pecado del remanente de su heredad. Dice Miqueas ahí en el verso 18, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¡Wow! Dios se deleita en misericordia. Y luego dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué dice eso, hermano? ¿Sabes por qué dice Él volverá a tener misericordia? Porque tú y yo la vamos a volver a regar una y otra y otra y otra vez. Le pedimos perdón al Señor y mañana la regamos, y pasado mañana la regamos, y dentro de un mes la vamos a volver a regar, y dentro de un año la vamos a volver a regar. Pero dice el profeta Miqueas, Él volverá
una y otra vez a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Déjame decirte esta mañana, hermano, Dios no es un Dios que se goza en castigarnos. Dios no es un Dios que se goza en mandar juicios. Y déjame decirte esto, y son juicios justos sobre la tierra. Son juicios que nos merecemos, hermanos. Dios no hace justicia porque está enojado. Dios no hace justicia porque un momento, un arrebato de ira, ¿verdad? Y dice, ya, ahora sí me cayeron gordos y ahí les va el juicio. Dios no hace juicios así. Los juicios de Dios son verdaderos. Los juicios de Dios sobre esta tierra, sobre tu vida, sobre mi vida, los juicios de Dios son justos, hermano. Y muchas veces nosotros nos acarreamos castigo con lo que nosotros mismos hacemos. Muchas veces no es que Dios quiera castigarnos o corregirnos. Muchas veces nosotros mismos nos acarreamos nuestros propios problemas. Proverbios capítulo 19 versículo 3, y te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor. Así es la gente, así eres tú y así soy yo, ¿verdad? Arruinamos nuestra vida por nuestro propio pecado, arruinamos nuestra vida por nuestra propia maldad, arruinamos nuestra vida por nuestras propias regadas, perdóname, de pata, y luego nos enojamos con Dios y le decimos: Señor, ¿por qué me envías a mí esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres tan malo? ¿Verdad? ¿Por qué me envías castigo? ¿Por qué me corriges? Y Dios dice: porque tú te lo ganaste, tú solito te echaste encima tu propio castigo, tú solito te echaste encima tu propio juicio. Ahora, hay reprensiones también que vienen a nuestra vida, no porque Dios no las mande, ¿verdad? Sino porque, vuelvo a repetir, porque nosotros cumplimos los requisitos. Pero en otras ocasiones, Dios tiene que traer reprensión a nuestra vida, hermano, porque no le queda de otra, ¿verdad? Pero aún ahí, escúchame, aún cuando no le queda de otra a Dios y tiene que corregir tu vida y tiene que castigar tu vida, aún ahí, hermano, es porque te ama, es porque nos ama, es porque Él es bueno y es porque Él desea nuestro bien. Yo siempre lo he comparado con un padre de familia, ¿no? Que ama tanto a su hijo o a su hija que los tiene que corregir cuando ya no queda de otra, ¿verdad? Cuando el padre o la madre, así son, ¿no? Alargan la misericordia lo más que pueden, alargan la paciencia lo más que pueden, alargan el castigo. ¿Por qué? Por amor. Alargan dar el castigo por puro y mero amor lo más que pueden. Pero llega un punto, y lo mismo sucede con Dios. Y fíjate, y si tú y yo somos padres imperfectos y hacemos eso, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, alarga su misericordia, alarga su amor para que el castigo no llegue lo más que puede? Pero llega un punto en donde el castigo tiene que castigarse, ¿verdad? Perdón, donde el pecado tiene que castigarse y la falta tiene que castigarse. Pero aún cuando llegue ese punto y la falta se castiga, aún allí, hermano, es por puro y mero amor. Jonás era como algunos de los cristianos el día de hoy, ¿verdad? Que solamente quieren que vengan los juicios de Dios a la tierra, ¿no? Para que la gente entienda, hermano, para que la gente sea castigada. Y así era Jonás, ¿no? Porque no entienden el carácter bondadoso de Dios. Ahora, pero déjame decirte, pero no solamente Jonás, también hubo gente en el Nuevo Testamento. Ve conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 9. Fíjate, Lucas en el capítulo 9, en el versículo 54. Voy a leer versos 54 al 56. El contexto de este versículo es que Jesús quiso pasar por una aldea samaritana y los samaritanos le dijeron: no vas a pasar por aquí porque vemos que lo que quieres es ir hacia Jerusalén y nosotros no te vamos a dar oportunidad de venir a nuestra aldea y pasar aquí un tiempo. Y entonces dice el verso 54, viendo esto, que los samaritanos no los habían querido dejar estar allí, ¿verdad? Dice: sus discípulos Jacobo y Juan
Jacobo y Juan, que Jesús les puso por sobrenombre hijos del trueno, porque tenían un carácter de aquellitos, ¿verdad? Seguramente eran carrillo. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda? Y Montero también, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y nos consuma? ¿Cómo que no nos dejan entrar? Señor, ¿quieres que yo y mi hermano Jacobo, ¿verdad? Yo y Juan, oremos porque, no, ya estamos. Porque si tú te das cuenta, allí en el capítulo 9, en el versículo 1, dice que Dios los comisionó para que fueran y hicieran una obra y les dijo, vayan y hagan la obra, ¿verdad? Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y entonces ellos ya venían de regreso de esto y ya se sentían, ¿no? La última cosa, ¿no? Y entonces dijeron, Señor, venimos de echar fuera demonios, venimos de hacer milagros. ¿Quieres que te ayudemos un poquito, Señor? Y ordenemos que caiga fuego del cielo sobre estos pecadores incircuncisos, samaritanos, ¿verdad? Idólatras. ¿Quieres que caiga fuego del cielo sobre de ellos? Así son algunos cristianos el día de hoy. Qué bueno, Señor, que trajiste este coronavirus. Qué bueno que trajiste este virus, ¿verdad? Para castigo a la gente. No. Escúchame, hermano. Escúchame, Dios no es así. Dios, te acabo de decir hace un ratito, Dios alarga el juicio, Dios alarga el castigo por su bondad. Y estos dos discípulos, ¿verdad? Le preguntan al Señor que mandemos fuego del cielo, Señor, y los consuma. Y entonces dice el versículo 55, entonces volviéndose, Él les reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes tienen el espíritu inmundo del diablo, ¿verdad? Ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes no tienen el espíritu de amor, de compasión, de misericordia. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces dice que Jesús les dijo, vámonos, no hay problema, o sea, no nos dejan aquí, vámonos a otra aldea. Déjame decirte, hermano, Dios es grande en misericordia y en verdad. A Moisés le dice que guarda misericordia a millares o hasta 1000 generaciones. Ve conmigo el libro del profeta Joel, por favor. Joel en el capítulo 2, en el versículo 13. Fíjate, Joel también está hablando de un gran juicio para la tierra. La profecía de Joel, los 3 capítulos de proféticos de Joel hablan acerca de un juicio del día del Señor sobre la tierra. Pero fíjate cómo dice el versículo 13. Dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Joel 2:13 dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente. Escucha, tardo para la ira y grande en misericordia. Y la parte que me encanta al final de este versículo es donde dice, y que se duele. ¿Escuchaste eso, hermano? Que se duele del castigo. En medio de la profecía de Joel, de juicio, no para una nación, no para un pueblo, en medio de la profecía de Joel, de juicio para toda la tierra, recuerda Joel el carácter bondadoso de Dios. Y dice, Dios se duele. Este juicio va a venir, este juicio es inminente, este juicio Dios ya no lo puede detener, porque va a llegar un punto en la vida del ser humano, en la vida de la tierra, donde el juicio va a tener que llegar. Dios lo está alargando por amor, Dios lo está alargando por misericordia, pero aún cuando llegue ese punto, cuando llegue ese juicio a la tierra, Dios se duele del castigo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo te estaba diciendo, hermano, Dios pasa delante de Moisés, ¿verdad? Pasa la gloria y Dios pasa proclamando su propio carácter. Y Dios dice, yo soy fuerte. Pero luego dice, ahí en el punto número 2, dice, yo soy misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y luego dice, punto número 3, y yo también soy justo. Por eso
Dice, por eso, porque yo soy justo, le dice a Moisés, yo no puedo dar por inocente al malvado. Y tengo que, porque soy justo, tengo que visitar la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Es decir, no me puedo hacer, porque yo soy justo, no me puedo hacer de la vista gorda, aunque soy misericordioso, aunque mi carácter es ser bondadoso. Pero escúchame, pero es un Dios tremendamente, completamente bien balanceado. ¿Verdad? Porque Él dice, soy justo y tengo que traer castigo, pero mi castigo, como ya lo vimos hace un momento, lo alargo lo más que puedo, porque en medio de todo va mi bondad y mi misericordia. Y aun cuando mando el castigo, lo hago porque soy bondadoso y misericordioso. Eso es lo que Dios dice de sí mismo, hermano, y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender. Dios es fuerte, no hay nada imposible para Él. Dios es justo y hace justicia verdadera, pero en medio de esos dos atributos hay un atributo en medio que menciona los atributos que balancean su poder y su justicia. Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y yo te quiero decir esto, hermano, en medio de todo este tiempo de quebrantamiento y de dolor, podemos confiar que Dios es verdaderamente bueno. Es un Dios de misericordia, al cual podemos acudir y al cual podemos clamar y en el cual podemos confiar. La semana pasada yo les dejé una tarea o les invité o les lancé el reto de orar todos los días. No sé cuántos de ustedes lo están haciendo. Yo esperaría que todos, ¿verdad? Que tomáramos un tiempo en nuestras casas para orar, un tiempo en nuestras casas para clamar. Y necesitamos orar, y necesitamos clamar, y necesitamos interceder, hermano, basados en el fundamento de que Dios es bueno. Y necesitamos, escúchame, hermano, necesitamos pedir, necesitamos clamar por misericordia. Hay mucha gente ya en este momento sufriendo, no solamente enfermedad, mucha gente ya sufriendo de situación económica muy difícil. Y hermano, escúchame, tú y yo nos tenemos que parar en la brecha. Si esta semana pasada no estuviste orando con tu familia, si esta semana pasada, perdóname lo que voy a decir, perdiste el tiempo sin orar, yo te invito, hermano, que de aquí a los días que siguen empecemos a tener un tiempo verdadero de oración y de clamor y levantemos nuestras manos al cielo y le digamos al Señor, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por favor, ten compasión de este mundo. Ten compasión de esa gente que está allá afuera sufriendo y pasando situaciones verdaderamente difíciles en enfermedad y en su economía. Necesitamos declarar, hermano, que Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que se duele del castigo. Debemos orar, hermanos, parados, vuelvo a repetírtelo, en ese fundamento de un Dios bueno que se deleita, decía Miqueas, en misericordia. Yo te invito, hermano, esta semana, ten un tiempo de oración. No necesitas hacer una hora, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si quieres orar una hora, está bien, pero 15 minutos, 20 minutos, media hora que tomes con tu familia, con tus hijos, no importa la edad que tengan, ¿verdad? Que tomes un tiempo ahí con tus niños, con tu esposa, con tu mamá si vive contigo, con tu papá si vive contigo, tu esposo ahí, y que se junten como familia y oremos, hermano, que Dios haga misericordia. En medio de su juicio, en medio de su castigo, Dios traiga misericordia, bondad sobre nuestras vidas, sobre la vida de la gente que está allá afuera, y podamos ver su mano misericordiosa trayendo el final de toda esta situación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.
que eres bueno. Damos gracias, Señor, que eres fiel. Damos gracias que eres bondadoso. Damos gracias por tu amor y tu misericordia. Damos gracias, Señor, que tú no eres un Dios que se deleita en castigar, en traer juicios, y que en medio de todo, Señor, tus juicios son justos y verdaderos, pero no te deleitas en eso, porque tú te deleitas en misericordia y en tener bondad, Señor. Y Padre, hoy clamamos, hoy nos agarramos, hoy confiamos en esa bondad tuya, en ese amor tuyo, y pedimos, Señor, arrepentimiento en este mundo, pedimos arrepentimiento en esta tierra, pedimos corazones arrepentidos, Señor, pedimos gente buscándote, pedimos gente arrepintiéndose de sus pecados, y pedimos, Señor, que tú detengas el juicio, Señor, y que traigas misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que nuestra base en la que creemos, Señor, de que tú eres un Dios bueno y un Dios bondadoso, Señor, se afirme debajo de nuestros pies, y nosotros nos podamos parar en esa base y podamos clamar, Señor, que tú traigas misericordia a esta ciudad, a esta nación y al mundo entero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu bondad este juicio sea detenido, Señor, que tú obres un milagro, Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, que detengas, que no haya ya más muertes y no haya más temor y miedo en la gente, Señor, y que tú puedas venir, Señor, y traer restauración en el nombre de Cristo, Señor. Pedimos un avivamiento, Señor, y pedimos por gente siendo tocada por tu Espíritu Santo, gente buscándote, gente arrepintiéndose, gente, Señor, clamando por tu misericordia y clamando por tu señorío en sus corazones, gente que no te conoce arrepintiéndose delante de tu presencia, Señor. Lo pedimos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y declaramos tu bendición sobre cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.